En este video vamos a aprender a programar un controlador MPC, un Model Predict Control, utilizando directamente el Toolbox de MATLAB. Para eso vamos a desarrollar un ejemplo paso a paso donde vamos a explorar toda la programación que debemos hacer dentro de este Toolbox para poder implementar nuestros controladores avanzados, y adicionalmente aprenderemos también a hacer la implementación dentro de Simulink. Para poder entender eso lo haremos a través de un ejemplo, y en este caso vamos a seleccionar el subsistema del Shell Heavy Oil Fractionator, que es básicamente esta columna de destilación que tenemos aquí. De hecho es un benchmark de control, y lo que vamos a hacer aquí es, en este ejemplo, veremos que tenemos un sistema multivariable, un mismo 3x3, que lo vamos a condensar como HOF, que es Shell Heavy Oil Fractionator, que básicamente es un sistema de referencia ampliamente conocido en la literatura de control de procesos. Y para este estudio de caso, pues seleccionamos la formulación de MPC lineal. En un caso particular, pues lo podemos extrapolar, como ya lo entendemos, como el control predictivo generalizado. Simplemente lo vamos a implementar directamente con el Toolbox de MATLAB. Si tenemos nuestro proceso, vamos a entenderlo un poco. Vamos a ver que en esta columna de destilación, de hecho, como dijimos que era un sistema MIMO 3x3, vamos a tener tres entradas denotadas como U1, U2 y U3. El U1 aquí sería el caudal de extracción que sale de la columna en la parte superior. Por aquí tenemos el U2, que es el caudal de extracción lateral de la columna. Y finalmente tenemos el U3, que es la carga térmica de ese revertidor inferior. Y las variables controladas, Y1, Y2 y Y3, aquí tenemos, mira, Y1 es la composición en el punto final, en la parte de arriba de la columna de destilación. Por otro lado, si vemos aquí el Y2 en este sensor de acá, es la composición en el punto final de la parte lateral de la columna de destilación. Y finalmente, mira aquí el Y3, que es este sensor que tenemos aquí, que no es más que la temperatura del revertidor en la parte inferior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com, y estamos continuando con nuestra lista de reproducción de control predictivo basado en modelo. Y si tú no has visto todos los videos que tenemos en esta lista, dale clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí arriba, pues allí te voy a condensar todos los videos desde el principio, y revisa siempre los comentarios de este video, pues allí te voy a dejar el código que vamos a ver en este video y también más información si te interesa. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Este sistema MIMO lo podemos representar a través de esta matriz de funciones de transferencia, que la estoy llamando como PN. Mira que básicamente cada función de transferencia es una función de transferencia de primer orden. Y si observas aquí en el numerador, estoy agregando unos números como el 2.11 epsilon 1, aquí por ejemplo el más 0.39 epsilon 2, y así sucesivamente, donde estos epsilon no son más que incertidumbres de ganancia que le estoy colocando al modelo para que nuestro modelo pues sea un poco diferente a la planta real. De esa manera pues ingresamos incertidumbres y podemos ver la robustez del controlador predictivo. Recordemos que cuando estamos trabajando con controles multivariables, cuando tenemos un sistema MIMO, recuerda que siempre las filas hacen alusión a las variables que estamos queriendo controlar. Variables controladas, Y1, Y2. Y recuerda que cada una de las columnas hacen alusión a las variables manipuladas, es decir, a las entradas del controlador. Si nos venimos aquí a MATLAB, que lo puedes descargar en la descripción de este video, mira que lo primero que vamos a hacer es limpiar todo. Después, seguidamente, aquí es muy importante en esta parte del código, es donde vamos a activar determinadas banderas. Entonces, por ejemplo, aquí la bandera de restricción está en verdadera, quiere decir que si queremos utilizar las restricciones del control predictivo, en este caso, como lo ves
es en true es porque estamos haciendo un algoritmo de optimización con las restricciones activas. Si tú no quieres usar las restricciones, simplemente colocas en false. Aquí en nominal le estoy poniendo true, quiere decir que en este caso es el caso nominal donde no tenemos incertidumbres. Podemos empezarlo así, pero ya si le quieres agregar las incertidumbres con el epsilon, simplemente le ponemos en false. Y finalmente aquí en Simulink está en false, quiere decir que inicialmente les voy a mostrar cómo solucionamos el problema directamente en MATLAB usando el Toolbox y posteriormente podemos colocar esta en true para realizar también la simulación allá directamente en Simulink usando el Toolbox, pero en la plataforma de Simulink. Aquí podemos también colocar algunos errores de modelo, sin embargo recuerda que yo decidí colocárselo aquí en los épsilons. Entonces mira que cuando está en la nominal pues no tiene ninguna incertidumbre, pero cuando colocamos esta en false, el de nominal, pues le voy a poner estas incertidumbres para agregárselo al modelo. Lo primero que vamos a hacer entonces es colocar la matriz de funciones de transferencia. La pongo como PSR, que es la real. Mira que estoy colocando las funciones de transferencia de primer orden dentro de una matriz. Entonces mira que esta es la columna 1, la columna 2 y finalmente la columna 3 separamos con punto y coma y así sucesivamente. Aquí coloco los retardos de cada uno de las funciones de transferencia y para adicionar el retardo pues recuerda que simplemente podemos hacerlo a través del atributo con dot notation IO delay y le agrego el retardo. Entonces mira que aquí ya colocamos esa función de transferencia. Posteriormente, si lo deseamos, hasta incluso le podemos colocar el nombre a cada una de las variables controladas y de las variables manipuladas del proceso. Aquí, seguidamente, entonces, esta será mi planta real. La voy a llamar como PSR, la cual tiene la incertidumbre. Y recuerda que una cosa es tener mi proceso, pero otra cosa es tener el modelo. Entonces, voy a definir ahora el modelo. De todas maneras, ahorita que veamos el diagrama de bloques, lo veremos en una mejor forma. Pero el modelo es básicamente lo mismo, solo que no vamos a adicionar ninguna incertidumbre. Entonces, queda netamente una matriz de funciones de transferencia de primer orden. Y bueno, agregamos también claramente los retardos. Como esto es un control discreto, pues necesitamos adicionar un periodo de muestreo. En este caso, un periodo de muestreo adecuado para este proceso de la shell serían 4 segundos. Y aquí el número de iteraciones de simulación se la voy a poner en 400 iteraciones. Voy a proceder a discretizar mi sistema utilizando la función C2D para discretizar este que es mi modelo en tiempo continuo a tiempo discreto. Por eso lo coloco aquí en PZ y averiguo cuál es el tamaño, es decir, cuántas salidas y cuántas entradas tengo. Ya sabemos que de todas maneras es un sistema 3×3. Listo, entonces ya tenemos esta parte y como lo habíamos estudiado en videos anteriores, muchas veces cuando tenemos un sistema multivariable puede que mi sistema no esté bien condicionado y pueda tener problemas numéricos a la hora de realizar los cálculos. Entonces vamos a proceder a hacer el condicionamiento de este sistema para que mi controlador opere de una mejor forma y encuentre los mejores parámetros para realizar el control de este propio sistema. De hecho, si yo analizo el número de condicionamiento de mi matriz original, voy a ver que el condicionamiento mínimo me está dando aproximadamente 24.32. Entonces, si yo lo condiciono, pues la idea es poder bajar un poco más. Entonces simplemente estoy mostrando aquí nuevamente la matriz, pero en tiempo discreto con el periodo de muestreo de 4 segundos. Subimos aquí nuestra matriz y ahora sí, aplicando el condicionamiento mínimo que vimos en un video anterior, pues vamos a encontrar las matrices de condicionamiento L, que es una matriz diagonal con estos elementos en la diagonal, y R, que es también una matriz únicamente con estos elementos en la diagonal. De hecho, si yo tomo esta función de transferencia Pn de z y la premultiplico por L y la postmultiplico por R, me va a quedar esta otra función de transferencia, que básicamente lo que está modificando aquí son las ganancias estáticas de la matriz de función de transferencia. Y sobre este modelo que tengo aquí, que ya está mejor condicionado, es que voy a hacer todo el cálculo del controlador para tener un mejor performance. De hecho, si analizo aquí el número de condicionamiento mínimo, estamos inicialmente en 24 y lo bajamos, no mucho, pero lo bajamos algo hasta 19, casi 20. Entonces hemos mejorado un poco el condicionamiento mínimo entre
más próximo de 1 sería lo óptimo, pero bueno, eso fue lo mejor que pudimos lograr. Y recuerda que si el número de condicionamiento es muy grande, pues la matriz o el modelo que tenemos pues tiene el riesgo de no converger, porque tal vez hay algunas matrices inversas que no puedan ser realizadas. De hecho, esto lo hacemos aquí, donde mire que con estoy analizando ese condicionamiento mínimo. Es importante que como ya tengo mi matriz de funciones de transferencia, de obtener la ganancia, y con eso pues ya llamo la función que ya hace todo ese procedimiento que acabamos de ver en la presentación, que es el procedimiento de condicionamiento mínimo. Nosotros solo tenemos que colocarle la ganancia de la matriz de funciones de transferencia, que eso me lo da directamente esta función de MATLAB. Y ya con conmin él ya me entrega quién es la matriz L y la matriz R. Mira que esa es la que vamos a premultiplicar con mi matriz de funciones de transferencia, y la R la posmultiplicamos para obtener ahora sí una matriz de funciones de transferencia de mi modelo condicionado o escalado. Por eso le pongo L de la planta escalada. Recuerda que este conmin pues es una función que yo mismo creé y que ya lo abordamos en otro video. Y si tú quieres ver ese video donde explicamos en detalle qué es esto del condicionamiento mínimo y cuál es su importancia, te lo voy a dejar aquí en esta tarjeta para que entiendas qué es lo que estamos hablando en este caso. Si volvemos aquí entonces, lo próximo que vamos a proceder a hacer es, ya tenemos aquí lo que es mi proceso real. Ese ya lo tenemos programado en MATLAB. Ya tenemos aquí este que va a ser mi modelo. Entonces el modelo ya lo tengo aquí condensado, ya está escalado, ya está condicionado. Entonces con ese modelo vamos a realizar todos los cálculos dentro del controlador predictivo. Y ahora que ya tengo mi modelo, podemos proceder a realizar el MPC. Para eso, recordemos que la estructura del MPC la vemos a continuación. Tenemos entonces mi proceso ya programado en MATLAB, ya tenemos mi modelo, y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el propio Toolbox de MATLAB, vamos a formular el controlador MPC, que recuerda que él simplemente internamente tendrá un optimizador que va a recibir una referencia. Mira que aquí estoy incluyendo las matrices de condicionamiento L y R porque el modelo está condicionado. Entonces es importante que estas matrices estén incluidas dentro del proyecto del control. Si tú no estás condicionando las matrices, pues estas L y R las tienes que quitar, porque también podrías en este caso trabajar con el modelo sin condicionar, solo que como ya lo dije, cuando uno condiciona el modelo tendrá mejores resultados. Y recuerda que el MPC internamente pues es simplemente un controlador óptimo que va a tratar de minimizar una función costo respetando unas determinadas restricciones para calcular quién va a ser el U, quiénes serán las variables manipuladas para esa columna de destilación, para eventualmente controlar nuestras variables. Vamos a ver entonces que lo primero que vamos a hacer es programar todo este cuadro amarillo usando directamente el Toolbox de MATLAB, donde entraremos aquí obviamente con las variables controladas y vamos a salir con las variables manipuladas. Lo primero que vamos a hacer es generar o decirle al MPC cuál es el que nosotros vamos a utilizar como modelo. De hecho, de ahí viene su nombre, Model Predict Control, un controlador predictivo basado en modelo. Entonces vamos a configurar con la herramienta que nos da MATLAB ese modelo, y para eso vamos a utilizar la función setMPCSignals. Y mira que aquí le vamos a poner la matriz de funciones de transferencia condicionadas, que recuerda que la llamamos PZE, y le vamos a decir, bueno, como esto es un sistema MIMO 3×3, le vamos a decir cuáles son las variables efectivamente que yo estoy manipulando. En este caso, pues yo le voy a decir, vea, las variables son el 1, el 2 y el 3. Con esta función, pues se le asignan las tres entradas del modelo como variables manipuladas o simplemente abreviados como MB de Manipulated Variables en este nuevo objeto que lo estoy llamando como el sistema discreto para el uso en el MPC. De hecho, si venimos aquí, vamos a ver que eso es lo próximo que hacemos. Aquí entonces ya estoy definiendo quién va a ser mi modelo y cuáles son sus variables manipuladas respectivamente, y la estoy guardando en el sistema discreto, es decir que ese sysd de hecho será mi modelo del MPC, que mira que es el que voy a ingresar ahora en la función propia de MATLAB llamada MPC, que ese es el próximo paso que vamos a realizar a continuación. Entonces mira que como ya definí el modelo, ahora sí vamos a crear toda esta caja
de color amarillo usando la propia función MPC, y entre paréntesis pues estoy colocando primero quién es mi modelo para que él sepa, y también le estoy colocando mi periodo de muestreo. Entonces con esto creo ya un objeto del tipo controlador MPC utilizando el sistema discreto y usando obviamente este modelo. Tú le puedes poner aquí el nombre que desees a tu objeto. Aquí está, por ejemplo, MPC-Toolbox. Entonces mira que ya hemos creado un objeto del tipo MPC. Ahora vamos a terminar de configurarlo y verificar si efectivamente es capaz de controlar. Lo próximo que vamos a hacer es, ya que tenemos creado el MPC, vamos ahora a establecer las condiciones nominales de entrada y salida del modelo. Entonces recuerda que el nombre que nosotros le pusimos fue MPC-Toolbox, y aquí hay algunos atributos que accedes a través del dot notation, como el model.nominal, donde vamos a establecer cuáles son los valores nominales para la entrada y para la salida. En este caso, si nos vamos a el código, vamos a ver que ponemos el nombre que colocamos, accedemos al modelo a través de dot notation, y desde aquí le vamos a establecer el punto nominal donde va a arrancar el modelo. Primero para las entradas U, para las entradas siempre es con U, y para las salidas le ponemos en Y. En este caso, como esto es un modelo por función de transferencia, nosotros asumimos que siempre que trabajamos con función de transferencia estoy trabajando en una variable desviación. Estoy suponiendo que el sistema está trabajando en un punto de equilibrio, y generalmente cuando nosotros siempre trabajamos en estas funciones de transferencia consideramos la variable desviación como si fuera cero, como si yo estuviera trasladando todo el sistema de coordenadas hacia el origen. Por eso es que estoy colocando aquí 0, 0, 0 para las entradas y 0, 0, 0 para las salidas. Sin embargo, si tú quieres partir de una condición inicial, digamos una temperatura, y quieres colocarlo aquí, digamos que empiece desde una temperatura, no sé, de 60, entonces pones aquí, bueno, la primera sería 60 si fuera una temperatura, la otra si es una concentración que comience en punto 5, en punto 6 y así sucesivamente. Tú aquí pondrías como esa condición donde va a iniciar de hecho el modelo. Listo. Y recuerda que como estamos trabajando con un sistema escalado y calculamos el número de condicionamiento mínimo, nosotros habíamos calculado el L y el R. En este caso, para las entradas necesitamos premultiplicar el L, y para las salidas necesitamos sacar simplemente el inverso de R. Por eso lo hacemos con barra invertida, para sacar el inverso. Entonces estos dos matrices que las calculamos arriba es importante siempre y cuando trabajes con el modelo condicionado. Si tú no trabajas con el modelo condicionado, simplemente borra. Lo siguiente que vamos a hacer es definir las restricciones, y para eso nuevamente llamamos nuestro objeto, llamamos las variables manipuladas siempre abreviadas como MB, y establecemos las restricciones mínimas y máximas, y lo mismo para las variables controladas que serían OV, mínimas, máximas. Entonces con estos comandos establecemos los límites tanto para las variables manipuladas como las variables de salidas, el output variables del controlador MPC. De hecho, si venimos aquí, mira que si nosotros activamos las restricciones, que era una de las banderas al inicio del código, aquí estoy estableciendo cuáles serán esas restricciones para este proceso en particular. Tú las tienes que ir configurando dependiendo del proceso que desees controlar. Entonces aquí en IN pues estoy estableciendo cuáles son los incrementos máximos de control, o sea el delta de U. Le estoy diciendo que para la primera variable manipulada solo le permito un incremento de 0,05, de hecho a las tres variables manipuladas, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque mira que aquí simplemente lo repito, solo que con signo cambiado. Aquí en UMX, U máximo, pues estoy estableciendo cuál es el máximo U que voy a meter, que voy a permitirle que el controlador ingrese. Le voy a decir que básicamente el máximo va a ser hasta 0,5 hacia arriba. Y aquí en el mínimo, cerrando o yendo hacia abajo, pues le voy a decir que es en -1, -1 y -1, ¿cierto? El mínimo control establecido. Y lo mismo para las salidas, cuál es la máxima salida y la mínima salida. En este caso, observa que lo estoy multiplicando por infinito. Quiere decir que no le estoy colocando restricciones a la salida. Voy a dejar que el controlador, pues simplemente deje esas salidas libres. Observa que si yo no estuviera interesado en colocar las restricciones, haría un else y colocaría absolutamente todo en I. Y una vez pues ya establecí estas variables de incremento, de U y de las salidas, ahora sí debo configurarlas en
el objeto del toolbox, que míralo aquí. Recuerda que ese es el objeto del toolbox. Generalmente yo lo hago con un ciclo for que va desde 1 hasta el número de entradas. Entonces mira que para las mínimas, aquí siempre con .min, para las manipulated variables, le estoy colocando ese vector en la posición i. Y lo mismo en las máximas. Recuerda que como estamos escalando, pues mira que aquí también es importante aquí sacar el inverso con la matriz R para las entradas. Entonces por eso siempre lo hacemos con barra invertida. Recuerda que esto es porque lo estamos condicionando. Si tú no lo condicionas, simplemente le quitas esa R. Aquí lo hacemos tanto para las acciones de control como para los incrementos. En el incremento siempre en el objeto del MPC se llama rate min o rate max. Y hacemos lo mismo aquí ahora con las variables de salida. El output variable, mira que siempre se abrevia con OV. También lo mismo, mínimo y máximo, solo que como son salidas, aquí sí lo tienes que premultiplicar por la matriz L del escalamiento. Una vez definimos las restricciones, vamos a pasar ahora a programar la función costo. Y para eso necesitamos acceder a los atributos Prediction Horizon, Control Horizon y los pesos, tanto en las salidas cuanto en los incrementos. Entonces estos son todos los parámetros de sintonía del controlador MPC en MATLAB. Y de hecho, estos parámetros de sintonía son los que nosotros vamos a tener que tratar de modificar para obtener una determinada respuesta. Y muchas veces sintonizar un control MPC no es nada trivial. De hecho, si nos venimos aquí, vamos a ver que eso sería lo próximo, los objetos o los parámetros de sintonía. Inicialmente, aquí yo ya les estoy dando la sintonía establecida. Mira que para un horizonte de predicción le estamos poniendo 24 para este proceso. Y un horizonte de control, aquí tengo una matriz con 622, solo que el Toolbox de MATLAB solo acepta un solo horizonte de control. Y en este caso él va a tomar el máximo de este vector, o sea que se lo va a colocar en 6. Y aquí tenemos los pesos, es el peso delta y el peso lambda para cada una de las variables manipuladas y controladas. De hecho, el peso delta. Las variables de salida, es decir, ese es el peso que va a regir como yo estoy siguiendo el set point, y el lambda es simplemente para los incrementos de control. Si nos remitimos nuevamente a la función objetivo de un controlador MPC clásico. De todas maneras, esto ya te lo di a ti. Más adelante voy a mostrar cómo uno puede de hecho sintonizar el controlador MPC, que esto es lo más difícil. Sin embargo, mira que aquí te dejé un sitio web de mi GitHub donde si accedes ahí a esa página, vas a acceder aquí a este repositorio totalmente público donde te explico cuál es el algoritmo que yo empleé para obtener los parámetros de sintonía, que nuevamente te digo que no es nada trivial. Aquí hay varios ejemplos de hecho, pero si tú vienes aquí puedes entrar en la carpeta del MPC Tuning. De hecho ahí está este ejemplo también que estamos viendo, que si ves es el ejemplo de la Shell 3x3, pero hay otros tipos de ejemplos como la Shell completa, que este ejemplo ya tiene una versión pues mucho más avanzada, que es 7x5, o incluso también hay ejemplos no lineales, que es el de Van den Bunsen, que es el próximo ejemplo que vamos a ver. De hecho, si quieres ver el ejemplo de cómo implementar un control NMPC usando el Toolbox, dale clic a esta tarjeta porque es el próximo ejemplo que vamos a ver a continuación. Y aquí vamos a ver que de todas maneras nuevamente aquí todo esto está libre. Mira que básicamente esto fue un algoritmo que yo propuse. Puedes acceder al artículo de sintonía del controlador MPC dando clic aquí. Recuerda que de todas maneras te lo dejo en la descripción junto con el repositorio. Y aquí se explica en detalle cómo puedes buscar o cómo puedes usar este algoritmo de sintonización, de hecho, para poder encontrar estos parámetros. Más adelante voy a explicarte cómo sintonizar un controlador MPC, y si quieres ver ese video dale clic justo a esta tarjeta porque allí estará el ejemplo, pero recuerda que también toda la información la encuentras en la descripción. Mira que una vez definimos los parámetros de sintonía, ahora sí se la colocamos aquí al Prediction Horizon. Mira que siempre colocamos el N, el máximo, también el Control Horizon, el NU, y aquí los pesos en la salida son el delta, y los incrementos de control, el MV rate sería el lambda. Aquí el SR es más que todo cuando ya usamos, digamos, más variables controladas que variables manipuladas. Por ahora eso no lo vamos a tocar, se lo vamos a dejar por el valor que viene por default
Para este ejemplo es 10.000. Entonces ya tenemos la configuración de la sintonía. Y si tú observas, ya pasamos por el modelo, ya pasamos por las restricciones, ya pasamos por la función costo en nuestro objeto. Básicamente, si lo notas, ya hemos conformado nuestro controlador MPC, que va a tener unas variables manipuladas U, va a tener unas variables controladas y vamos a tener una referencia que eventualmente, claro, yo quiero seguir. Entonces aquí tenemos ya básicamente el diagrama de bloques que estamos implementando allá en MATLAB. Recuerda que el proceso ya lo programamos como una matriz de funciones de transferencia y simplemente se lo ingresamos aquí a nuestro controlador. Vamos a ver entonces cómo hacemos este lazo cerrado del control, que para eso vamos a utilizar el comando sim de simulación y aquí en los argumentos de entrada le colocamos el objeto MPC Toolbox, le vamos a decir también el número de iteraciones de la simulación que ya lo definimos. Aquí en R colocamos la referencia que estamos colocando aquí. Puedes poner diferentes referencias y adicionalmente puedes colocar algunas opciones de configuración del control MPC. Entonces con esto simulamos el controlador MPC, almacenamos las salidas, tiempos, entradas y estados y luego las salidas. Mira que él me va a entregar Y, que son las salidas, el tiempo, el U y también los estados. Recuerda que como estamos trabajando con un sistema escalado, necesitamos nuevamente desescalar para volver como a las variables originales. Entonces para desescalar, lo explicábamos ya en el video del condicionamiento mínimo, pues basta simplemente en las salidas, sacamos el inverso con L usando la barra invertida y las entradas pues simplemente lo premultiplicamos por R. La referencia también simplemente el inverso con L y ya aquí ya tendríamos el Y, el U y el R en las unidades de ingeniería convencional ya después de haber desescalado, porque lo importante es que el sistema escalado se hace todo dentro del MPC, pero ya cuando salimos, pues volvemos a nuestras variables originales. De hecho, si vamos aquí al código, vamos a ver que eso es lo próximo que vamos a ver. Aquí hay algunas opciones. Digamos, habíamos visto que podíamos establecer algunas opciones. Entonces, para generar opciones usamos siempre la función mpc sin option. Aquí podemos generar este tipo de opciones y aquí ya podemos modificar varias opciones. Ya ustedes pueden entrar a ver las ayudas. Aquí simplemente les comenté algunas de las opciones que estoy colocando. Estoy básicamente deshabilitando varias opciones y aquí ya voy a definir de hecho cuál es el set point que yo quiero seguir. Entonces le voy a decir, bueno, para la variable 1 quiero un set point que empiece en punto 2, que por allá en el instante 80 baje a 0, que después suba a 0.1. Recuerda que aquí, como es una columna de destilación, estoy modificando concentraciones, pero recuerda que estamos en variable desviación porque estamos trabajando con una función de transferencia. Hago lo mismo del set point para la variable 2, la concentración 2, y hago lo mismo aquí para la temperatura. En este caso, mira que esos XSP los voy a condensar aquí en una referencia, pero esa referencia que estamos ingresando acá en R, pues como todo el MPC internamente está con el sistema condicionado, pues se hace necesario que yo condicione también la referencia, por eso aquí estoy premultiplicando por L, así todo queda en el mismo estándar para que haga el cálculo correctamente. Seguidamente, ahora sí podemos simular. Inicialmente, si lo voy a hacer con MATLAB, aquí Simulink estará en false y ahí es donde de hecho usamos la función sim, llamando nuestro objeto MPC el número de iteraciones y nuevamente él me va a retornar salidas, tiempo y entradas. Desescalo los vectores U, Y y R y ahora sí puedo proceder a graficar. Simplemente genero unas figuras y muestro las gráficas de mi control MPC, todo directamente usando el Toolbox de MATLAB. De hecho, si ejecutamos aquí, vamos a ver la respuesta del controlador. Inicialmente estas son las variables manipuladas. Bueno, estas son las variables manipuladas y estas son las controladas. Miremos primero aquí las variables controladas. Mira que colocamos un set point y mire cómo sigue de bien. Aquí es la composición en la parte creo que es en la parte superior, aquí en el medio y aquí es la temperatura. Mira que siempre todas las variables controladas consiguieron seguir su set point en todos los cambios que hicimos. Evidentemente cuando yo hago cambios pues
por causa de las iteraciones, aquí se ve bastante bien cuando bajo estos setpoints, mire cómo vemos las iteraciones que serían considerados como un disturbio en la otra variable. Sin embargo, observamos cómo el controlador de hecho consigue rechazar esos disturbios y vemos que siempre llegó a la referencia. Por otro lado, podemos ver también las variables manipuladas, realmente suaves, para esa sintonía en particular, que ya les dije que fue la que colocamos. Y con eso pues ya sabemos controlar el sistema. Funcionó bastante bien. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo directamente con Simulink? Con Simulink basta con modificar aquí la estructura. Él de hecho va a hacer lo mismo, solo que no va a utilizar esa función sim, sino que va a llamar el modelo en Simulink. Entonces aquí coloco through de verdadero aquí en la bandera al inicio del código, evidentemente, y lo que va a venir a buscar es que exista, digamos, aquí el archivo en Simulink. Tú tienes que generar el archivo en Simulink para poder simular. De hecho, si bajo aquí, ya que está en through, mira que él, en lugar de usar esta función sim, pues va a venir aquí y simplemente llama el archivo que tenga acá. Aquí pones el nombre del archivo que tú quieras. Yo en particular le puse MPC Shell 3x3, pero lo tienes que generar aquí. Antes de ejecutarlo, mira que aquí está el archivo, aquí está el objeto MPC, que lo encuentras aquí en el Library Browser. Allá está el MPC. En este caso, pues solamente tiene las variables que vamos a controlar MO y las referencias. No tiene aquí en este caso disturbios. Recuerda que si le das clic, pues ahí puedes ir quitándole el disturbio. Él generalmente viene con el disturbio aquí, tú te lo quitas porque no tiene disturbio. Mira que en la salida, pues aquí está el de la shell. Es importante que las variables del workspace estén cargadas. Por ejemplo, la variable PSR es la matriz de funciones de transferencia, que ya la cargamos aquí. Mira, aquí es un 3x3, por aquí la vas a ver. Míralo, el PSR es una matriz 3x3 transfer function. Ahí está, básicamente ese es como nuestro proceso. Aquí tenemos un disturbio no medido, ¿cierto? Entonces, por eso, como no es medido, pues el MPC no sabe que existe. Él solo la va a ver eventualmente en la salida y va a tratar claramente de matar ese disturbio. Mira que aquí hay algo muy importante. Aquí tenemos las referencias. Simplemente son los diferentes escalones. Lo estoy haciendo con un bloque que se llama Repeating Sequential Stairs. Y aquí tenemos un MUX. Y es importante aquí, si ves, antes de entrar al MPC y a la salida del MPC, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos las matrices de premultiplicación L y las de postmultiplicación R del sistema escalado. Si tú no estás escalando el sistema, pues tienes que quitar estos bloques y pasarlo directo a el proceso. Listo. Pero de todas maneras, como el algoritmo de sintonía que estamos proponiendo en este trabajo utiliza también ese escalamiento para tener un mejor control, pues aquí ya estamos aprovechando y dejamos todo escalado. Recuerda que de todas maneras, yo también tengo un curso de Simulink desde cero, y si tú quieres aprender Simulink, te recomiendo que veas mi curso. Te lo voy a dejar en la descripción de este video o también te lo dejo linkado en esta tarjeta y vas a obtener un cupón de descuento para que aprendas a programar Simulink. Dado que si estudias control, pues aprender Simulink y MATLAB te va a ser una herramienta excepcional para desarrollar diferentes algoritmos. Entonces ahí tienes una opción muy buena para que aprendas esta potente herramienta. Entonces vas a ver que básicamente pues es importante que esté todo cargado. Y mira que de todas maneras, si yo ejecuto aquí, pues él va nuevamente a ejecutar y me va a mostrar la respuesta. Pero en este caso ya simulado directamente con Simulink, solo que lo estoy graficando directamente en MATLAB. Y aquí aproveché también para mostrarte, digamos, acá. Estos serían los disturbios no medidos que colocamos adicionalmente en el Simulink. Mira que estos disturbios no medidos se ingresaron aquí. De todas maneras, mira cómo el controlador consigue rechazar esos disturbios no medidos aquí en el sistema y funciona perfectamente con esa sintonía claramente que nosotros le hemos implementado a el controlador. Si quieres obtener los códigos, recuerda que siempre te lo dejo en la descripción de este video. Puedes dejarme cualquier comentario. Te invito a que te suscribas al canal, a que mires el próximo video, a que te matricules a todos los cursos premium de control que tengo aquí y nos vemos, claro, en nuestro siguiente video. Que estés muy bien. Hasta luego.